Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus hogares. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos la Guerra Fría. La clase anterior abordamos qué pasaba a mediados del siglo XX en Chile en el ámbito de la sociedad y la cultura, la importancia de los movimientos feministas, el sufragio universal femenino en el año 1949, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el surgimiento de la clase media, todo orientado al año 1950 con el término de los gobiernos radicales. El objetivo de la clase de hoy día es analizar las características principales de la Guerra Fría. Ya nos vamos al contexto internacional. Seguimos trabajando en el año 1950. La clase anterior estuvo basada en el ámbito chileno y esto ya a nivel internacional. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos. Una parte controlada por Estados Unidos y otra parte controlada por la Unión Soviética. Entonces, la Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico de pensamiento por controlar la hegemonía mundial por parte de Estados Unidos, que representaba a Occidente, y la Unión Soviética, que representaba a Oriente, entre el año 1945, el término de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1989 con la caída del muro de Berlín. Entonces el mundo quedó dividido en dos bloques que buscaban controlar la hegemonía mundial y que eran liderados por las dos superpotencias de este proceso histórico. También este periodo es conocido como el mundo bipolar. Mundo bipolar y Guerra Fría es lo mismo para que lo tengan en consideración. Entonces, esto anótenlo. Estados Unidos era defensor del capitalismo, ¿ya? Un sistema económico y social que está basado en la propiedad privada y en controlar los medios de producción por parte de los privados en gran medida. También Estados Unidos defendía la democracia de tipo liberal, el Estado de Derecho, las leyes, la separación de los poderes del Estado y que la Constitución tenía que ser lo más importante de una nación. Eso en el lado de Estados Unidos. Mientras en el lado de la Unión Soviética eran defensoras del socialismo, que es una doctrina política, también económica, que busca dominar los medios de producción y el capital de una nación para que se pueda distribuir de forma equitativa entre los sectores populares, entre las clases trabajadoras, ¿ya? También muy importante tener esto en consideración. La Unión Soviética también era defensora de una economía planificada donde el Estado tenía que hacerse cargo de los ingresos de la nación, donde gastar en la nación y preocuparse también de distribuir las arcas fiscales de la Unión Soviética en este caso. Análisis de fuentes en relación al concepto de Guerra Fría. El primero es una reflexión de Freddy Halliday, académico especialista en la Guerra Fría, sobre este concepto. Él en gran medida nos da a conocer la importancia del concepto de Guerra Fría, lo que significaba, cómo había surgido después de la Segunda Guerra Mundial, la importancia de una guerra indirecta entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y también las diferentes zonas de influencia de ambas superpotencias que lo vamos a analizar en un mapa en las siguientes diapositivas. Si nos vamos al detalle, el autor es Halliday, ¿ya? El contexto es la Guerra Fría, segunda mitad del siglo XX, las fuentes de tipo secundario porque es una investigación de Halliday de la Guerra Fría y el análisis del que nos da a conocer la problemática y la importancia de la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX. El recurso 6 lo tienen que responder ustedes, ¿ya? Donde es un análisis también de André Fontaine sobre el periodo de la Guerra Fría y también da a conocer Fontaine la importancia de esta guerra ideológica, de este enfrentamiento ideológico entre las dos superpotencias. Consideran también el autor, la fuente, el contexto y también su respectivo análisis, o sea, la problemática central. ¿Qué nos quiere dar a conocer el autor con esta fuente?
Una característica muy importante de esta Guerra Fría es que fue un enfrentamiento indirecto entre las dos superpotencias. ¿Y qué significa indirecto? Es lo siguiente, nunca hubo un enfrentamiento cara a cara entre la URSS y entre Estados Unidos. Las dos superpotencias apoyaron a sus diferentes países bajo su influencia con recursos económicos, con ideas políticas, con ideas económicas, para intentar dominar la zona de influencia rival, ¿ya? O sea, no fue un enfrentamiento directo, solamente las potencias ayudaron a sus países bajo su órbita. Claro ejemplo de estos enfrentamientos indirectos, el conflicto de Cuba, Turquía, Hungría, la guerra de Corea también, la guerra de Vietnam. Acuérdense que Corea está dividido en dos, Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Norte bajo la idea de la Unión Soviética, Corea del Sur bajo la idea de Estados Unidos, también Vietnam lo mismo, en Grecia, ¿ya? Por eso es muy importante tener esto en consideración. La Guerra Fría fue un conflicto indirecto entre las dos superpotencias donde apoyaron a sus países que estaban bajo su dominio. Dos imágenes que representan una característica muy importante de esta Guerra Fría que después de la Segunda Guerra Mundial. Me imagino que ya viendo las imágenes es muy evidente a lo que hace alusión. A lo que hace alusión es el tema de la amenaza nuclear y esta guerra ideológica y nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial y del impacto mundial por el tema de Hiroshima y Nagasaki y las bombas atómicas, el mundo quedó en shock, impactado por el avance científico y tecnológico de las dos grandes superpotencias. Y surge la idea de la destrucción mutua asegurada. Había un temor de ambas superpotencias porque si empezaba un conflicto bélico con armas nucleares iba a llevar a la Tercera Guerra Mundial y a la destrucción del mundo. Por eso, estas dos imágenes grafican ese punto muy importante, la amenaza nuclear. Se puede ver en la primera imagen los dos líderes Kennedy y Khrushchev enfrentándose a puño por el dominio del mundo con los misiles. Y también en la segunda imagen podemos ver donde dice Estados Unidos y la URSS y el que apretaba el botón para enviar misiles atómicos, lo más probable es que iba a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, algunas características de la Guerra Fría. Primero, fue un enfrentamiento ideológico y ya lo hemos trabajado, ¿cierto? Entre Estados Unidos que defendía ¿el mundo libre de qué? El mundo libre de socialismo, el mundo libre de los rusos, ¿cierto? La Unión Soviética, y la URSS que defendía esta patria para los trabajadores, ideales basados del socialismo y de la economía planificada. El punto 2 es el tema de la constante amenaza atómica, ¿cierto? Había una amenaza atómica, como la fuente anterior también lo demostró, por un miedo generalizado de todo el mundo por el tema del impacto de la bomba atómica y también por el avance de las dos superpotencias y por el tema de la idea de la destrucción mutua asegurada. Significativo. Fue un temor muy importante durante todo el conflicto de la Guerra Fría el tema de la bomba atómica. Otro punto muy importante es que surge una carrera armamentista. Igual que en la Primera Guerra Mundial, igual que en la Segunda Guerra Mundial, tanto la URSS como Estados Unidos y sus zonas de influencia se fueron preparando para un nuevo conflicto bélico. Y también se crearon diferentes bases militares en las zonas de influencia de los países para intentar eh, apresurar este proceso de carrera armamentista y también para prepararse para un nuevo conflicto bélico. Entonces, muy significativo tener esto en consideración, la amenaza de la bomba atómica y también este proceso de carrera armamentista y construcción de bases militares por las dos superpotencias. Seguimos trabajando características de esta Guerra Fría. El espionaje fue muy importante y se podría decir que fue como el enfrentamiento o la instancia más directa que hubo entre las dos superpotencias porque querían investigar el desarrollo científico y tecnológico y lo que iba a realizar la otra superpotencia. Por eso que la creación de la CIA, la Central de Inteligencia Americana y también de la KGB, que sería como la CIA de la Unión Soviética, fue una práctica muy recurrente en la segunda mitad del siglo XX para investigar al rival. Fue de forma recíproca. También otro punto muy relevante fue la formación de alianzas militares. Era como obvio,
Cada superpotencia tenía su bloque de control, Estados Unidos Occidente, la Unión Soviética Oriente, y empiezan a crear diferentes alianzas militares. Por ejemplo, Estados Unidos crea la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y también crea la TIAR, que sería el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Cuál era la misión de estas dos organizaciones? En gran medida ayudar al bloque occidental a evitar que el comunismo surgiera, o sea, evitar que la zona de influencia americana se viera afectada por la zona de influencia soviética. Claro ejemplo de un ícono muy importante de cómo se vio afectada la zona americana fue el tema de la Revolución Cubana, porque había socialismo, comunismo en América y atentaba contra Estados Unidos. También está la doctrina Truman, que fue impulsada por el presidente Harry Truman, que era de Estados Unidos, que en gran medida era un apoyo y colaboración para todo el bloque occidental para atacar el comunismo. Es como lo mismo, la verdad, es un complemento. En el ámbito de la Unión Soviética también hubo alianzas militares y se creó el Pacto de Varsovia, que era conocido como el Pacto de Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua para apoyar a todo el bloque oriental, o sea, era lo mismo pero del lado de la Unión Soviética para evitar que el capitalismo y que la democracia liberal atentara contra el dominio de la hegemonía oriental de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El siguiente mapa da a conocer lo que trabajamos con el tema de la OTAN y el Pacto de Varsovia, y se puede ver en la zona de influencia de ambas superpotencias. En color verde se puede ver la influencia de Estados Unidos. Pueden ver claramente que América Latina es todo casi Estados Unidos, exceptuando Cuba, y también podemos ver que Europa Occidental es parte también de Estados Unidos, Australia y una cierta medida de Asia y parte de también África. Y en color rojo podemos ver el ideal del Pacto de Varsovia, ¿cierto? Y la influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en gran parte de Europa Oriental y en gran parte de Asia. Este mapa es el claro ejemplo de la división del mundo. Y ustedes me van a preguntar, profe, ¿y esos países que están como con color gris, que no tienen color determinado ni verde ni rojo, son los países no alineados? Son los países que no estaban ni alineados con Estados Unidos ni alineados con la Unión Soviética, pero igual tenían una influencia de una o de otra, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Este mapa es el reflejo de la división del mundo. La siguiente fuente da a conocer la importancia de la división del mundo, de este mundo bipolar, con la idea de Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, que fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial y también muy importante en los primeros años de la Guerra Fría. Él nos da a conocer la idea y el surgimiento de un concepto que se llama el telón de acero o la cortina de hierro, que el mundo fue separado por una cortina de hierro con este conflicto de la Guerra Fría, una cortina de hierro que estaba dividida en dos bloques, Occidente Estados Unidos, Oriente la Unión Soviética, y en gran medida esta fuente nos da a conocer el pensamiento de Churchill sobre la cortina de hierro, el telón de hierro. Si nos vamos al detalle, nos vamos al autor Winston Churchill, ya primer ministro de Inglaterra. El contexto sería el surgimiento de la Guerra Fría, la fuente es primaria porque es un discurso de Churchill y el análisis sería que en gran medida Churchill es la fuente. Ustedes pueden pausar el video, la clase y leerlo con mayor detalle. Nos da a conocer que cómo el bloque occidental tiene que atacar al socialismo, a la Unión Soviética para que no avancen y no dominen la hegemonía occidental. El mapa adjunto puede dar a conocer en las líneas negras cómo el mundo se separa en dos, en Europa Occidental en gran medida y en Europa Oriental, y ese era el telón de cero que decía Churchill, y también da en la fuente a conocer diferentes puntos geográficos para ubicarse. Un icono muy importante de esta Guerra Fría, que me imagino que han escuchado alguna vez, fue el tema de la instauración y la creación del muro de Berlín, que fue el icono máximo de la Guerra Fría. Cuando ustedes escuchen Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, pero también automáticamente a la mente viene el muro de Berlín, que fue el icono de la separación del mundo. ¿Por qué?
Les hago la pregunta yo, para que piensen ahora. Por lo siguiente, porque el muro de Berlín graficó la división del mundo, la bipolaridad, el mundo bipolar, dos corrientes ideológicas, porque polarizó el mundo, lo dividió, o eras de la Unión Soviética o eras de Estados Unidos, porque lo dividió geográficamente, no solamente en ideología, sino también geográficamente, y también porque fue el reflejo de la lucha de las dos superpotencias. Y tengan en consideración el impacto del muro de Berlín para el mundo en la segunda mitad del siglo XX y para Alemania, que fue víctima de la separación también del muro con el muro de Berlín. La primera imagen de la izquierda, en gris, da a conocer cómo era el muro de Berlín en 1960-70, y la segunda imagen es una caricatura que demuestra el muro y la lucha entre Occidente y la lucha entre Oriente. Mundo bipolar. Entonces, sabemos según la diapositiva anterior de estas imágenes del muro de Berlín que fue el mayor ícono de la Guerra Fría, y tras el término de la Segunda Guerra Mundial, los que habían triunfado en este conflicto bélico, uno de los conflictos más importantes de la historia de la humanidad, se dividieron el mundo y se dividen Alemania. Y por una parte estaba el bloque occidental, que estaba liderado por Estados Unidos, pero también estaba Francia e Inglaterra, que fueron aliados de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y por otra parte estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Podemos ver en amarillo, en azul y en verde Occidente aliados, y podemos ver en rojo el tema de la Unión Soviética. ¿Qué es importante de esto? Lo siguiente es que Alemania se divide en dos. Alemania se divide en el bloque occidental, en la República Federal de Alemania, que estaba bajo el dominio de Estados Unidos, bajo la idea de la democracia liberal, bajo la idea del capitalismo, y el bloque de Oriente quedó dividido en la República Democrática de Alemania, que quedó bajo la hegemonía oriental y bajo la hegemonía de la URSS. ¿Qué nos da a entender esto? Que el mundo queda dividido, que el mundo es bipolar, dos corrientes políticas diferentes, y que ahora las grandes potencias se dividieron geográficamente sus zonas de influencia. Por eso que el telón de acero parte en gran medida separando Alemania en dos, y en la separación del mundo, es lo evidente. Las siguientes fuentes nos dan a conocer una característica también muy importante de esta Guerra Fría, que también fue utilizada tanto en la Primera Guerra Mundial, en los totalitarismos, en la Segunda Guerra Mundial, que es el uso de la propaganda. La propaganda fue utilizada para enviar un mensaje, ¿cierto? Acuérdense, intentar persuadir la información con la ideología. En la primera imagen, el recurso 17, podemos ver cómo la imagen muestra un afiche de propaganda comunista en el que se ve un soldado ruso reprobando a un estadounidense, y se puede ver claramente el soldado ruso muy grande, el soldado estadounidense pequeño, y bomba en la que dice monopolio capitalista. Se puede ver claramente un mensaje alusivo que el comunismo es mejor que el capitalismo. Y en el recurso 18, otra fuente iconográfica, podemos ver la portada de uno de los libros de historieta que circuló durante este periodo en Estados Unidos. Y se puede ver en la zona inferior, se lee Estados Unidos, América bajo el comunismo. Cómo se vendía el comunismo en Estados Unidos. Se podría decir que era malo, que iba a provocar una devastación social, y en gran medida podemos ver y comparar dos visiones totalmente diferentes. Una, recurso 17, una visión comunista, y en el recurso 18 una visión capitalista. Otros ámbitos de rivalidad entre soviéticos y estadounidenses. Punto número uno sería el ámbito deportivo. Los Juegos Olímpicos fueron el máximo ejemplo de esta pugna deportiva entre los dos bloques, porque triunfar en los Juegos Olímpicos en cualquier competencia deportiva de la segunda mitad del siglo XX, automáticamente la potencia que triunfaba se consideraba superior y más poderosa que el rival. Y también el triunfo de una u otra superpotencia automáticamente era la proyección de las ideas del gobierno, o sea, de las ideas capitalistas o de las ideas comunistas.
Por eso que es muy importante la competencia deportiva como ámbito de pugna entre las dos superpotencias. Segundo, en la propaganda, que ya trabajamos en la diapositiva anterior, donde los discursos que resaltan las virtudes de sus modelos, o sea, en gran medida la propaganda era utilizar afiches, utilizar carteles que buscaban exaltar las virtudes, por ejemplo, del capitalismo y del socialismo, y también buscaban resaltar los defectos del rival. Es muy obvio porque si yo exalto mis virtudes, automáticamente voy a tener más adeptos y también critico al rival para que la gente se vaya desligando de la idea del capitalismo o de la idea de la Unión Soviética. Por eso que es muy importante como práctica en la segunda mitad del siglo XX en este conflicto de la Guerra Fría. También el cine fue otra forma de propaganda ideológica donde eh, surgían diferentes películas, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, que querían también elevar las virtudes y el poderío de una superpotencia por encima de la otra. Claro ejemplo de esta lucha ideológica importante fue Rocky, ¿ya? Rocky Balboa, que refleja la pugna entre el estadounidense y el soviético y cómo a pesar de todas las dificultades que puede tener Estados Unidos, se sobreponía a los obstáculos y ganaba, para tenerlo en consideración. Y por último sería la conquista del espacio. Después del año 1960 principalmente, el que conquistaba el espacio demostraba superioridad, poderío, avance científico y avance tecnológico, para que lo tengan en mente. ¿Cómo fue esta lucha por el espacio? Estados Unidos y la URSS lentamente empiezan a mandar satélites al espacio para controlar esta faceta, y también la URSS en gran medida empieza con su carrera espacial con el Sputnik, ¿ya? Que fue la primera misión espacial con humanos, ya que quedó en el espacio, y también en el ámbito estadounidense con la creación de la NASA y con la llegada del hombre a la Luna en el año 1969. Nos da a conocer esta lucha por controlar el espacio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Acá tenemos dos fuentes. Yo voy a responder la fuente número 7 y ustedes responden la fuente número 8. El recurso 7 habla de un discurso del presidente Harry Truman, eh, presidente de los Estados Unidos, que defiende en gran medida al bloque capitalista, al bloque liberal estadounidense. En gran medida ustedes pueden pausar el video en este momento y pueden leerlo con mayor detalle. Da a conocer lo que piensa Harry Truman de este proceso histórico, destaca las virtudes también del capitalismo, la democracia, el gobierno representativo, la libertad de palabra, la libertad de religión, de derecho, de propiedad, etcétera, 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 y entrega un mensaje muy claro en contra también de los rusos, ¿ya? Por eso, si nos vamos al autor Harry Truman, ya discurso presidencial, en la fuente sería una fuente primaria porque es un discurso de Harry Truman. El contexto es Guerra Fría, segunda mitad del siglo XX, y si nos vamos al análisis respectivo es el pensamiento de Harry Truman en torno a la importancia del capitalismo y a esta polarización política e ideológica en la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo. Ustedes responden el recurso 8, que es un discurso del delegado soviético Andrei Chernov, ¿ya? En la sesión inaugural de la Comiforms, Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros. También en gran medida acá el delegado soviético da a conocer un mensaje muy claro y también destaca las virtudes, pero del lado soviético, para que lo lean con detalle. Y ustedes responden quién es el autor, cuál es la fuente, cuál es el contexto que hace alusión y la problemática central, ¿ya? ¿Cuál es el tema central que destaca la fuente en torno al pensamiento del delegado soviético? Bloque socialista para trabajar en detalle lo que hemos abordado en esta clase. Potencia hegemónica, URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ideología del marxismo, importante el Estado sobre el privado,
la distribución equitativa de los recursos, el control del capital y de los medios de producción por parte del Estado, la economía planificada también, ténganlo en consideración. Áreas de influencia, principalmente Europa Oriental, el mapa que trabajamos de Winston Churchill, ¿cierto? El telón de acero que separa el mundo, claro ejemplo de eso, y otros aliados, Cuba, acá en América Latina, Vietnam y Corea del Norte, entre otros. Y un plan económico fue la cooperación económica a través de la Comecom, ¿ya? Que la Comecom significa lo siguiente, anótenlo, el Consejo de Asistencia Económica Mutua, que en gran medida buscaba afianzar, redes comerciales entre las naciones comunistas, o sea, ayudar económicamente al bloque oriental y a todos los países que estaban en la órbita de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bloque capitalista, potencia hegemónica, Estados Unidos, ideología liberalismo, protección de la Constitución, de la democracia, también de la propiedad privada por sobre la propiedad estatal, todo lo contrario a la Unión Soviética. Área de influencia, Europa Occidental principalmente y América Latina, exceptuando Cuba. Otros aliados están en Corea del Sur, Japón y Turquía en Asia. Las dos superpotencias tenían hegemonía también en el territorio occidental y también en el territorio oriental, ¿ya? Mínima, pero tenían. Y por último está la cooperación económica a través del Plan Marshall, que era un plan que buscaba reactivar la economía de Europa Occidental, tanto en la industria como también en la agricultura, para que estos países de Europa Occidental no vieran el comunismo como forma de gobierno, para evitar el surgimiento del comunismo, y también estaba la Alianza para el Progreso, que estaba orientada a América Latina principalmente para inyectar recursos en el ámbito político, social y económico, para lo mismo, para evitar que el comunismo fuera tomado como forma de gobierno, ya que en Cuba había un ejemplo para los países de América Latina. John F. Kennedy fue el presidente que promovió la Alianza para el Progreso. Actividad de la clase. Les dejo la siguiente fuente que habla de las repercusiones y como de las consecuencias principales de la Guerra Fría y de la importancia del conflicto de la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX e incluso hasta la actualidad. Pregunta número 1. ¿Se podría haber evitado el enfrentamiento ideológico entre la URSS y Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Podría haber sido posible evitar esta Guerra Fría? ¿Por qué se promovió esta Guerra Fría? ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Tengan eso en consideración a la hora de responder. Segundo, ¿por qué fue tan relevante el conflicto de la Guerra Fría según el autor? El autor lo dice claramente como idea central del texto. Tengan en consideración autor, fuente, contexto y análisis a la hora de responder la segunda pregunta. La clase de hoy día fue lo siguiente, analizar la Guerra Fría, sus principales características tanto del bloque occidental como del bloque oriental. La carrera espacial, los bloques antagónicos, la polarización, ¿cierto? El espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. También abordamos cómo el muro de Berlín fue ícono de esta separación del mundo. Trabajamos también los dos bloques, tanto socialista como capitalista, y lo analizamos en torno a un mapa que demuestra y da a conocer la separación del mundo en el ámbito ya más geográfico y también en el ámbito más ideológico. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.